Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Miriam Ibarra, en nombre de mi compañero Antonio García, les doy la bienvenida a Libre Expresión. Esta noche nos acompañan los periodistas Emilio Moller, hijo. Hola, hola Miriam, buenas noches. Muy buenas noches, Emilio Moller, papá. Muchas gracias, Miriam, buenas noches. Muy buenas noches, y Daniel Barquet. Muy buenas noches. Bienvenido, comenzamos. Bueno, y para comenzar vamos a hablar de un tema muy importante que es el combate al dengue. Así que para esto vamos con don Emilio Moller, que nos va a dar una pequeña introducción. Bueno, pues miren, el tema de hoy lo ponemos aquí en la mesa porque desgraciadamente el dengue no está siendo combatido como debe de ser combatido. Se habla de que hay gente ya, que hay algunos muertos en algunas partes del estado de Yucatán, y eso pues es lamentable. Para eso vamos a hablar la noche de hoy, y yo creo que las autoridades no están cumpliendo con su labor. En primer lugar, porque fueron despedidos los epidemiólogos que hacían ese trabajo, y en sustitución de ellos entraron pues aquellos que manejan la cámara hiperbárica, son biólogos. No tiene nada que ver digamos con gente no especializada para el combate a la enfermedad. Así es. Al combate a vectores, como estamos viendo ahorita en las pantallas, el mosquito Aedes aegypti específicamente es el transmisor, el vector del dengue, y bueno, existe en este momento una alerta epidemiológica en el estado de Yucatán por el dengue, pero además por el dengue hemorrágico, que es digamos el tipo más grave porque pues destruye las plaquetas de la sangre y eso causa hemorragias internas y la muerte incluso. Y lo primero que hay que recomendar ante esta situación es no tome aspirinas. Si usted siente los primeros síntomas del dengue o de que está usted enfermo de dengue, no tome ninguna aspirina, porque esto adelgaza la sangre y propicia la destrucción de se adelgaza la sangre y se facilitan las hemorragias. Dani. No, bueno, realmente el dengue, igual que otras enfermedades, son reemergentes, se han ido presentando en lapsos históricos, cíclicas, y sobre todo que en el caso de Yucatán, pues sabemos que es de temporada. Sabemos que cuando llegan las lluvias, pues de alguna manera va a haber sitios para el incubamiento de las larvas de la Aedes aegypti, y de alguna manera pues es lo que hay que combatir. Recordemos comerciales muy famosos, o al menos quizá la gente mayor de 30 años se acuerde de aquello de pavito, pavito, toma tu agua, rey, o sí, para que boten la gente las piletas, las laven, y no sea un foco de incubamiento del dengue como pueden ser las llantas y demás. Esta tradición, esto ya se sabe, es como las temporadas ciclónicas, sabemos que va a haber cada año. Entonces cada año hay que prepararse, tal vez todo el tiempo hay que hacerlo. Pero el dengue sí se va a desarrollar. No, fíjate, el problema del dengue es que en este momento la percepción de la sociedad y la población es que sí la autoridad bajó la guardia, porque en años anteriores... Por eso digo, cambiaron. Pero mi pregunta sería, ¿qué cartas están tomando las autoridades en este asunto, no? Porque, por ejemplo, ahorita ya estamos hablando de 2 decesos. Muchos dirían, bueno, pues solo son 2 a comparación del año pasado, que habían sido 5. Claro. Pero aún así tenemos 2 decesos, que por cierto fue en una de las comisarías, que eso tampoco lo estamos tomando en cuenta. Ahora, se hacen campañas de prevención, las cuales, por cierto, y hay que mencionarlas, antes eran permanentes. Ahorita son campañas de prevención cuando ya tenemos el problema encima. Ahora, esa es la opinión de algunas personas, ¿no? Sí, lógicamente. O sea, ¿cuál sería el papel en todo caso tanto de las autoridades, o cuál sería en todo caso de nosotros como periodistas la recomendación hacia las autoridades, tal vez, en este tema de las campañas, ¿no? Ya ahorita se está haciendo lo de la avioneta para poder hacer la fumigación, pero recordemos que igual tenemos la de patio limpio, descacharrización, etcétera. Ciertas campañas en las que la sociedad debe de participar. ¿Cuál es el papel de nosotros como sociedad en este tema? Y que esas sí son todo el año. Daniel Barquet. No, bueno, es que me viene a la mente algunas cosas. Yo creo que a lo mejor le estamos cargando mucho las manos a la actual autoridad, en el caso del secretario de Salud, Álvaro Quijano. Esto ha ocurrido anteriormente. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Tienen que ser muy honestas y decir, sí, esto es una epidemia. Así es. Hay que cuidarse y no podemos solos. Todos tienen que colaborar. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades. Recordemos un poquito el cassette para atrás. Esos pantalones no los tuvieron en el gobierno de Víctor Cervera Pacheco, no los tuvieron en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, que recientemente pues falleció lamentablemente el señor José Pereira Carcaño, que había... Pero por ahí hay una cosa interesante, Daniel, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya tiene por ahí una alerta epidemiológica por dengue en el estado de Yucatán. Para sus turistas. Claro, y tomando en cuenta de que en este momento en Yucatán nos estamos viendo beneficiados
con congresos y convenciones que se están viniendo de otros estados de la República, que por la inseguridad no se pueden organizar, el que se declare una epidemia de dengue abiertamente por la autoridad, sin tomar las medidas como están tomando en ese momento, eso la avioneta sí se me hace algo atinado, pero es un poco tardío, ¿ok? Entonces, si se están tomando estas medidas, se afectaría la llegada, o se podría afectar la llegada de estas convenciones, aunque vale mencionar, vale decir que el dengue es una enfermedad infecciosa, más no es contagiosa, claro. Requiere un vector. Entonces, cuando se combate al mosco, allá se está eliminando buena parte de ese riesgo. Bueno, aquí lo peligroso con la fumigación que viene es que me van a decir, está prohibido tener abejas alrededor del periférico, pero hay mucha gente dentro del periférico, ¿no? O dentro del periférico o afuera del periférico, cualquiera de los dos lados. El asunto es que hay gente que tiene un pequeño capital con lo que produce miel. ¿Cómo? La contaminación de los apiarios. La contaminación de los apiarios para morir. Ya está hecho. Pero fíjate que la Secretaría de Salud, hoy los entrevistábamos en la mañana, en el noticiero, y dicen que los insecticidas que se están utilizando son de última generación y que no deben de afectar, selectivos, claro. Exactamente, no deben afectar precisamente a las abejas. Entonces hay que ver hasta qué punto van a afectarlas, hasta qué punto sí. Bueno, siempre me han contado esos cuentos y me he chupado varios. Pues sí, al final de cuentas van a morir algunas. Bueno, o sea, perdón, voy a parecer a lo mejor el malo de la película, pero yo prefiero que se mueran las abejas y no que se muera la gente. Por supuesto. Claro. Sí, el asunto digo, cuando decimos epidemia, a lo mejor te acuerdas de una película de Dustin Hoffman que llegaban máscaras y Morgan Freeman. Claro que lleguemos a estos extremos, pero definitivamente hay que decirlo. Sí. Y el vector mosquito ha estado presente, hace mucho tiempo, no sé si... Bueno, además tiene una época de vida de 7 días. Y hay que estar fumigando cada 7 días. Se supone que en 4 etapas de fumigación, o sea, 4 semanas constantes sin parar, el mosco puede desaparecer. Por eso la Secretaría de Salud no permite gran larva vuelva a crecer. Por eso la Secretaría de Salud mencionó que hasta más o menos a finales de octubre ya se notaría un deceso en la tasa. Sí, es un proceso, claro. Es adelantarse a cada lluvia. Sabes que va a haber una próxima lluvia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahorita, quitar todos los cacharros antes que ocurra. ¿Qué no pueden hacer las autoridades? Lo que no pueden hacer las autoridades es caer en casos de negligencia criminal. Y te voy a citar uno. El alcalde Gonzalo Escalante Alcocer de Valladolid, ¿sí? Apenas el día de ayer dio el banderazo a su campaña de descacharrización. Es imperdonable. Pero además aprovechó el acto para tomarse fotos y con una sonrisa feliz y cínica. O sea, el tipo es un cínico. Gonzalo Escalante es un negligente. Y si alguien se muere en Valladolid por dengue, que le echen la culpa al alcalde de Valladolid. Si el señor está en campaña y se olvida de su gente. No es posible que ayer haga todo un circo, porque no fue un circo, para anunciar el arranque de su campaña de descacharrización 2011. Que esa es otra pregunta. Nosotros estamos hablando ahorita del Estado en general. Hay muchas comisarías, como lo acabamos de ver. Hay que tomar en cuenta, uno de los decesos fue en San Isidro, en una comisaría de Común. Vemos a las madres desesperadas por el hecho de que no tienen, si vieron el noticiero hace unos momentos, mostrábamos unas imágenes en la que es una camioneta, es una vagoneta, ni siquiera llegan a una ambulancia decente. Ahora, esa es la pregunta. Contamos con la infraestructura, con los médicos, con todas las herramientas necesarias para combatir el dengue. Pues yo espero que sí, pero sin cargarle la mano otra vez a la Secretaría. Claro. Hoy está siendo investigada por la Auditoría Mayor de la Federación por pérdida de muchos millones de pesos. Entonces yo no sé si esa pérdida de millones de pesos fue en construcción, fue en valores, fue en vehículos, fue en camionetas, fue en ambulancias, no lo sé. Pero si tenemos la infraestructura, ojalá que la tengamos. Y si la tenemos, vamos a aplicarla. Sí, yo siento también que sí la hay. El gran problema es que, por ejemplo, hospitales como el de alta especialidad de Altabrisa está secuestrado en estos momentos por la ola roja, por intereses del Partido Revolucionario Institucional, concretamente el señor Alba Rubio. ¿Por qué? Porque hay 1,600 plazas laborales de por medio y el señor dice, o me dan las 1,600 o no trabaja el 100% del hospital y no se abre. Tienes un hospital de muchos miles de millones de pesos trabajando al 20-30% de la capacidad que debiera tener. Entonces no es posible que tengas casi un elefante blanco ahí por la negligencia, vuelta de hoja, negligencia criminal por intereses políticos. Bueno, ahorita volvemos, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Así es, un corte.